Capítulo 10. Caramba, Kiba, murmuró Issei, el moreno rascándose la mejilla con torpeza mientras el resto del club vitoreaba la victoria del caballero sobre el demente exorcista. ¿Tenías que hacerlo sonar tan cursi? Aún así, ese era un gran as que el maldito guapo había logrado sacar de su trasero. Issei sabía muy bien el poder que un balance breaker le otorgaba a su usuario, habiendo sacrificado su brazo izquierdo a Drake para usar el suyo durante 10 segundos durante su pelea con Riser, por lo que sabía mejor que nadie cuánto más poderoso era el caballero. Haberlo desbloqueado por su cuenta. Y luego están Shinobi y Emilia, murmuró, temblando mientras sus ojos vagaban por el borde dorado de Durandal y las espadas dispersas que cubrían el campo de batalla donde el trío había estado luchando contra Fred. ¿En serio, el exterior mirando hacia adentro? No te subestimes, socio. Drake lo consoló, o también como la voz incorpórea de un dragón celestial puede consolar a cualquiera. Todos evolucionan a su propio ritmo. No todos mis antiguos usuarios comenzaron tan fuertes como se volvieron después de todo, y ninguno de ellos me entretuvo tanto como tú tampoco. Me alegra saber que encuentras mi vida tan entretenida. Issei murmuró, mirando el guantelete con una mezcla de molestia y comodidad, entendiendo que era simplemente la forma en que Drake lo animaba. Entonces, espera, ¿estás diciendo que has trabajado con tipos más débiles que yo? Demonios, no, eres el anfitrión más débil que he tenido sin excepción. Drake respondió, haciendo que el pervertido se desplomara derrotado. Supongo que eso es lo que te hace tan intrigante. Dicen que las crías más débiles son las que chillan más fuerte después de todo. Oh, vete al infierno. Issei maldijo, con lágrimas de frustración en los ojos mientras apretaba los dientes con frustración, mirando celosamente al trío de espadas. Estoy empezando a entender seriamente cómo se sienten Matsuda y Motoama, una espada sagrada demoníaca. Tartamudeó una voz, los demonios giraron para ver a Valper mirando fijamente el balance breaker de Kiba, el arzobispo claramente dividido entre la incredulidad y la incomprensión. No puede ser, que dos polos opuestos no solo coexistan, sino que se combinan en una entidad completamente nueva. Tal una cosa debería ser imposible. Llámalo un milagro o lo que sea. Murmuró Kiba, sus ojos duros mientras avanzaba hacia el arzobispo. Emilia despidió las cuchillas que lo aprisionaban con un chasquido de sus dedos. El trabajo sucio de la iglesia y acabar contigo yo mismo. Kiba, Issei murmuró, dividido entre su simpatía por el caballero y su moral. Si bien se había adaptado con bastante facilidad a ser un demonio, Issei había nacido humano y, como tal, todavía era bastante aprensivo ante la idea de quitarle la vida a un humano, incluso una vida tan retorcida como la de Fred Seizen. Si bien podía entender que Kiba quisiera vengarse de sus camaradas que Valper sacrificó por su retorcida investigación, el hecho era que el anciano estaba prácticamente indefenso sin Fred para respaldarlo y, a juzgar por la mueca en el rostro de Cocabiel, Fallen estaba disfrutando. El piso muestra demasiado como para siquiera pensar en intervenir en nombre del arzobispo. Por extraño que parezca, de todos aquí, Valper Galilei parecía ser el único que ignoraba su situación. Los ojos del arzobispo del genocidio se clavaron en el balance breaker de Kiba, absorbiendo cada matiz de la espada de la traición, como si esperara adivinar los secretos del universo de ella. Sí, y respiró, comprendiendo volviendo a sus ojos mientras miraba sus manos. Sí, ya veo. Ahora entiendo. Se arrodilló con reverencia santo y demoníaco. Todo tiene sentido si el equilibrio entre los dos está sesgado. Comenzó a carcajearse como un loco. Lo que significa, pensar que no solo los Satanás sino incluso Dios. Lo que sea que había estado a punto de decir fue rápidamente interrumpido por un torrente de sangre cuando una lanza de luz lo atravesó por detrás, clavándolo en el suelo. La mirada de comprensión se convirtió en confusión una vez más antes de que la luz se desvaneciera de sus ojos. Honestamente, estoy impresionado de que hayas logrado llegar a esa conclusión, Valper Galilei. Cocabiel reflexionó, su expresión mezclada con burlona aprobación mientras descartaba la lanza de la luz con un chasquido de sus dedos. Supongo que no eras conocido como un genio por nada. ¿A qué estás jugando, Cocabiel? Rías exigió, la heredera Gremory mirando acusadoramente a los caídos, habiendo usado el tiempo entre la revelación de Shirou y la derrota de Fred por parte de Kiba para recibir curación de Asia, quien incluso ahora estaba atendiendo a que no estaba Valper de tu lado. De hecho, su idea de crear un ejército de portadores de la espada sagrada me atrajo mucho, incluso si sus verdaderos objetivos eran tan evidentes. Cocabiel admitió con una mueca desdeñosa. Sin embargo, tan capaz como era, nunca necesité realmente su ayuda para lograr mis objetivos.
Simplemente fue divertido para mí verlo adular una falsificación como si fuera el artículo genuino. Eso es correcto. Desde el principio, Cocabiel había admitido que su objetivo era reiniciar la Gran Guerra. Para hacer eso, había robado las Excaliburs y estaba amenazando a Rias y Sona, las hermanas menores de dos de los Satans gobernantes. Con toda honestidad, no necesitaba un ejército de portadores de espadas sagradas para iniciar una guerra. Todo lo que tenía que hacer era matar a todos en la ciudad y tanto el cielo como el infierno estarían sedientos de sangre. Agregue los siglos de odio entre los dos lados y ¡bam!, racimo instantáneo. Emperador Dragón Rojo. Gritó el caído imperiosamente, la columna vertebral de Issei se tensó cuando se dio cuenta de que el caído lo estaba mirando directamente. Maximiza el poder de tu Boosted Gear y transfiérelo a otra persona. Cualquiera servirá, solo asegúrate de no elegir a alguien débil. ¿Estás tratando de darnos una desventaja? Rias exigió, su temperamento estalló mucho como lo había hecho cuando Riser había menospreciado a su nobleza, aunque a diferencia de la última vez, Issei sabía que no debía atacar preventivamente a los caídos por el leve. No nos insultes. ¿Insultarte? Repitió Cocabiel, su tono burlón mientras se burlaba de la heredera Gremory. Soy yo quien debería sentirse insultado. Primero Michael y ahora Sir Zetch. Honestamente, ¿cuántos de ustedes peones tengo que matar antes de que entiendan cómo? Fuera de tu alcance que estoy. Rias apretó los dientes pero no dijo nada, sabiendo muy bien cuán hundidos estarían si Cocabiel decidiera hacer todo lo posible. Si bien confiaba en que su hermano o cualquiera de los otros Satans podría manejarlo, el hecho de que la situación incluso requiriera que alguien en el nivel de un superdiablo se resolviera simplemente puso las cosas en una perspectiva más nítida. Cocabiel no era el pez grande en el estanque pequeño. Era un megalodón en una pecera. Era el poder personificado y, para empeorar las cosas, como todos los ángeles, caídos o no, comandaba el elemento sagrado que era la antítesis de su poder demoníaco. El único de ellos que tenía la más remota posibilidad de vencerlo en su nivel actual era la propia Rias, e incluso entonces probablemente necesitaría multiplicar sus poderes varias veces a través del Boosted Gear de Issei antes de esperar tener una oportunidad si el último intercambio fue una indicación. Issei. Activa tu Sacred Gear. Ordenó, entrelazando sus dedos con la mano libre del peón. Issei asintió con la cabeza en comprensión mientras él apretaba su puño enguantado. La gema esmeralda brillaba con un grito de Ghost. Mientras se acercaban a los caídos a paso tranquilo. Los segundos se convirtieron en minutos, el silencio roto solo por el sonido de sus pasos y los gritos de Ghost. Del Sacred Gear de Issei, el resto de los guerreros reunidos incapaces de mover un músculo, sus ojos fijos en la forma flotante de Cocabiel, esperando el más mínimo indicio de una apertura para lanzar un ataque furtivo, cualquier cosa para darles a sus camaradas la más mínima ventaja. Naturalmente, no se presentó ninguna oportunidad. El caído simplemente se quedó flotando allí, con los brazos cruzados con impaciencia, su expresión cada vez más ansiosa con la declaración del dragón emperador rojo hasta que, por fin, comenzó a brillar con una luz esmeralda, lo que significa que había alcanzado el límite actual de Issei. Finalmente. Cocabiel miró con lascivia, observando el poder acumulado debajo con una expresión ansiosa. Ahora bien, ¿a quién transferirás el poder? Issei. Ordenó Rias, el peón pervertido asintió en reconocimiento mientras transfería una vez más todo el poder acumulado a su rey, la heredera Gremory se dobló por segunda vez ese día cuando la sensación eufórica de poder atravesó su cuerpo, su poder de destrucción alimentándose. En él hasta el punto en que estaba rodeada por una espesa neblina negra de poder demoníaco que probablemente podría sentirse a millas si no fuera por la barrera. Impresionante poder, Rias Gremory. Cocabiel aplaudió, su expresión ansiosa, más que acostumbrada a enfrentar una energía tan temible de su tiempo en la Gran Guerra. Ese es de hecho el poder de un demonio de clase suprema, apenas por debajo del de un Satanás. Se burló burlonamente. Parece que Sir Zetch no es el único en la familia con un poco de pelea para ellos. Fuera. Rias gruñó, claramente no estaba de humor para charlas triviales. La princesa de las ruinas de cabello escarlata desató toda la fuerza de su poder de destrucción como un torrente de oscuridad teñida de carmesí que se tragó a los caídos y todo lo que estaba detrás de él. Y por un momento precioso, los guerreros reunidos pensaron que habían ganado. ¿Cómo podría algo, Fallen, ángel o débil, sobrevivir al ser golpeado a quemarropa por la aniquilación pura y concentrada?
Pero luego lo escucharon, suavemente al principio, como si incluso sus propios oídos no se atrevieran a creerlo, pero a medida que pasaba el tiempo, lentamente se dieron cuenta de la risa de Cocabiel a medida que crecía hasta el punto de que prácticamente rugía sobre la destrucción desenfrenada. Excelente. Se rió, sonando para todo el mundo como un niño en una tienda de dulces mientras apartaba la oscuridad con ambas manos, sus alas se extendían detrás de él como para mantenerlo en su lugar más impresionante. Rías Gremory. Rías hizo una mueca, antes de reunir lo último de su fuerza, enfocando hasta la última gota de su poder demoníaco en una explosión aún más grande, con la intención de dominar a los caídos a través de su poder puro, solo para que sus piernas cedieran. El presidente del club de investigación oculta colapsando en el suelo, sus camaradas mirando con horror mientras Cocabiel dispersaba casualmente su ataque con un movimiento de su mano. No es que haya salido ileso, eso sí. Estaba claro por su túnica negra hecha jirones y las palmas ensangrentadas de sus manos, una vez inmaculadas, que incluso él no podía permitirse el lujo de recibir otro golpe como ese tan arrogantemente como antes. Desafortunadamente, fue aún más claro para los reunidos que Rías realmente había dado todo lo que tenía, y no podría disparar otra ráfaga como esa, incluso si Issei se encendía por completo nuevamente. La única otra opción sería que usara su habilidad en otra persona. Pero además de Rías, Akeno era la única capaz de atacar desde la distancia con magia, y aunque su dominio del Ignen era impresionante, no era tan devastador como el poder de la destrucción que Rías y su hermano habían heredado de su madre. No es que impidiera que la sacerdotisa del trueno saltara a la refriega. Relámpagos rompiendo desde los cielos a su orden mientras desataba su furia sobre el que lastimó a su preciado amigo con un grito de rabia. ¿Te atreves a interponerte en mi camino, engendro de Baraquiel? Exigió Cocabiel, su tono desafiante, como si disfrutara la idea de enfrentarse al hijo de su camarada mientras desviaba su ataque con sus alas. No me asocies con ese hombre. Akeno gruñó, la reina normalmente tímida en realidad mostraba más rabia que cuando Rías había sido atacada, desatando ráfagas de luz hasta que aparentemente se quedó sin energía. Escuché que ustedes dos no estaban en buenos términos, pero pensar que llegaron tan lejos como para convertirse en un demonio. Cocabiel se rió, claramente disfrutando mientras desplegaba sus alas, mirando a las fuerzas reunidas. El actual emperador dragón rojo, un sobreviviente del proyecto Espada Sagrada capaz de obtener el balance Breaker, e incluso el bastardo de Baraquiel. Se burló de la mirada de incomodidad de Akeno. Veo que tu gusto por los sirvientes es tan extraño como el de tu hermano, Rías Gremory. Eso es suficiente de ti. Rías espetó, poniéndose de pie a pesar de los intentos de Issei por calmarla. Ya es bastante malo que insultes a mi hermano, el Satanás Lucifer, pero por los insultos dirigidos a mi nobleza, no descansaré hasta que te haya quitado la vida a cambio. ¿Es eso así? Exigió Cocabiel, cayendo del cielo con un estrépito, sus alas desapareciendo detrás de él mientras extendía los brazos, sonriendo ferozmente ante el desafío del pelirrojo. Entonces ven a mí, hermana de Satanás. Maestra del dragón galés. Princesa de la ruina de cabello carmesí. Él abrió los brazos, como si la desafiara a acercarse. Lo que está frente a ti es tu enemigo jurado. Solo un cobarde dejaría pasar esa oportunidad. Siguiendo el reto de Cocabiel, a Lancer le encantaría este chico. Shirou murmuró, recordando la sonrisa sedienta de sangre del sabueso de Ulster, el Servant que lo había atravesado para eliminar a los testigos. Por mucho que le molestara el Servant por casi matarlo, Lancer había sido un tipo agradable, el tipo de guerrero con el que podías tomar una copa a pesar de saber que tenía la intención de matarte en el campo de batalla al día siguiente. Demonios, el Servant había admitido honestamente que la única razón por la que había respondido a la convocatoria era para luchar contra oponentes fuertes, ya que no se había arrepentido de nuevo, mientras que Kuchulain había sido un semidios en vida, había sido criado un guerrero y se comportaba como tal a pesar de poseer las habilidades de un caster y el salvajismo de un berserker. Cocabiel, por otro lado, nunca había sido humano. Como un ángel creado por el dios bíblico, sus procesos de pensamiento y su obsesión por la batalla no eran algo que los hombres mortales pudieran entender fácilmente, al igual que el orto primate Murder. O mujeres para el caso. Emilia, murmuró Shenovia, manteniendo la voz baja para evitar alertar a Cocabiel. Durante nuestra batalla inicial con Freed Seyezen, de alguna manera invocaste la espada perdida de un héroe legendario.
Sus ojos se entrecerraron cuando Issei, enfurecido por los insultos de los caídos, se acercó para desafiar a los caídos. Por lo que he deducido, puedes recrear cualquier arma que hayas visto, así que supongo que esa no es la única espada que tienes en tu poder. Culpable de los cargos. Shirou admitió, sus rasgos se tensaron cuando Issei comenzó a cargar para atacar a Kokabiel a pesar de las protestas de los demás, aunque desafortunadamente, hay un límite para el tipo de espada que puedo rastrear por mi cuenta. Debo asumir que la razón de eso es la misma razón por la que te dieron esa sábana santa. Shinobi dedujo, ganándose una mueca del farsante. ¿Qué pasaría si amplificaras tu poder con el del emperador dragón rojo? Shirou hizo una pausa, mirando entre Issei y el fantasma artificial, su mente giraba a 1000 por hora mientras trataba de sopesar los pros y los contras de tal acto. Por un lado, hacer que Issei amplifique su poder con el del dragón rojo ciertamente le daría un tremendo impulso en sus habilidades, posiblemente incluso igualando las del sirviente arquero, quien aunque ciertamente más fuerte que un hombre mortal, no había sido todo tan impresionante estadísticamente como un servant. De hecho, en un futuro posible que había presenciado desde el brazo, en realidad había luchado cara a cara con el sirviente rojo después de que este último traicionó a Rin por la oportunidad de matarlo, incluso si ese arquero se había debilitado debido a la falta de un maestro que lo apoye. Sin embargo, la desventaja era que, si bien su poder podía igualar a los arqueros, su habilidad para proyectar no. Si bien había mejorado a pasos agigantados desde que llegó, todavía necesitaba confiar en el fantasma artificial para algo más complicado que simples espadas sin nombre o Kansou y Bakuya, como lo demuestra la reacción que obtuvo al deshacer parcialmente el sello para rastrear a Runting. Para crear una espada capaz de enfrentar a Kokabiel, simplemente aflojar la cubierta no la cortaría. Necesitaría desatar por completo el poder del Servante Milla, lo que significaba abrirse completamente a la presencia invasiva del mundo interior del Counter Guardián. No era como si no lo hubiera hecho antes. No dudó ni un segundo en cortar la sombra retorcida de Berserker que había amenazado a Ilia en el bosque Inzvern, aunque sabía que su cuerpo pagaría el precio. Pero en ese entonces había tenido un contrato con Rin, y más tarde con Ilia, para ayudar a aliviar la tensión de sostener el brazo con su propio prana. El recurso provisional de Rin había desaparecido hacía mucho tiempo, y la conexión de Ilia con él se había cortado en el momento en que Gilgamesh la atravesó. Si Shirou deshiciera el sello ahora, incluso con su poder amplificado por el Boosted Gear de Issei, no habría vuelta atrás. Cómprame tiempo. Lo instó, agarrando su hombro con tensión. La portadora de Durandal asintió con la cabeza en comprensión mientras corría a la batalla junto a Kiba y Koneko, los tres atacando a Kokabiel simultáneamente, solo para que la torre fuera apartada cruelmente por las alas de los caídos. Mierda, Gyoudo. Emilia. Tartamudeó el peón Gremori, agachándose protectoramente junto a Koneko junto a una Asia preocupada, las manos del obispo brillando mientras usaba Twilig de Alin para atender las heridas de la torre caída. ¿Qué es? ¿Qué tan pronto puedes cargar completamente tu Boosted Gear? Shirou exigió, agachándose junto a Rook, maldiciendo la falta de conocimiento de Archer sobre la curación de Magecraft mientras se quitaba la chaqueta para cubrir a la pobre niña. Necesito que la uses conmigo tan pronto como estés completamente cargada. ¿Tienes un plan, Emilia-kun? Rías reflexionó, la heredera Gremori se apoyó en Akeno en busca de apoyo, el rey y la reina se agotaron por completo de sus respectivos asaltos a los caídos, solo para jadear cuando Kokabiel desató una ola de energía sagrada. Mientras que Zenobia logró bloquear lo peor con Durandal, pero el resto seguía corriendo hacia ellos. No. Bajar. Shirou ladró, el pelirrojo maldiciéndose a sí mismo mientras deshacía parcialmente el sudario, reprimiendo una mueca mientras luchaba contra el calor repentino en sus huesos el tiempo suficiente para levantar su brazo izquierdo hacia la pared de luz que se aproximaba a Roaias. A diferencia de la última vez, que había sido un fracaso momentáneo, la combinación de la voluntad de Shirou y el conocimiento de Archer manifestó una réplica perfecta de los 7 anillos que cubren los cielos ardientes, los pétalos luminiscentes, cada uno con la fuerza de un muro de fortaleza. Resistiendo el asalto sin luchar, aunque el impacto hizo que Shirou cayera de rodillas, con sangre goteando de una fosa nasal. Solo espera. Siseó, instando a su cuerpo que gritaba a soportar el dolor incluso cuando sintió el comienzo de innumerables cuchillas formándose debajo de su piel mientras el mundo de Archer invadía su propio. Espera un poco más. Oh tilde. Kokabiel reflexionó, su tono intrigado mientras estaba parado al final de la trinchera que su ataque dejó en el suelo frente a él.
Sigues impresionándome, pagano. Incluso si no estaba hablando en serio, nunca imaginé que existiera un escudo que pudiera resistir mi poder. Miró a Zenobia casi tan impresionante como tú, católica. Pensar que podrías pelear también sin tu maestro. ¿De qué estás hablando? Exigió Zenobia, poniéndose de pie lentamente, nivelando la punta de Durandal en la estrella caída de Dios con una mirada mientras él tenía la audacia de reírse de su pregunta. Contéstame, Cocabiel. Ja. Ahora que lo pienso, si voy a comenzar una guerra, no tiene sentido mantenerlo en secreto ahora, ¿verdad? Reflexionó el caído, sacudiendo la cabeza burlándose de sí mismo antes de mirar de reojo a las fuerzas reunidas. ¿Me preguntas a qué me refiero, católico? Entonces te diré. Al final de la Gran Guerra, no solo perecieron los 4 Satanás originales, sino Dios también. El silencio reinó sobre el campo de batalla, solo quedaron los ecos moribundos de la risa burlona de Cocabiel mientras sus oponentes intentaban procesar las palabras que acababan de salir de su boca. ¿Dios está muerto? Rías repitió, la heredera Gremory mirando boquiabierta a los caídos en estado de shock. Eso es imposible, tal cosa nunca había sucedido antes. Supongo que es natural que te veas tan sorprendido. Defiant se burló, aún así, incluso si no me crees, el hecho es que después de la guerra, los ángeles puros ya no pudieron reproducirse, y hay muy pocos demonios sangre pura entre los 72 pilares. Las cosas se pusieron tan mal que las facciones tienen que depender de los humanos solo para sobrevivir, pero dado que las ovejas incompetentes no pueden sobrevivir sin su precioso pastor, los altos mandos de las 3 facciones hicieron todo lo posible para mantener este secreto de casi todos, desechando silenciosamente a cualquiera que aprendió la verdad. Se burló del cadáver de Valper. Llegó al punto de que es casi reflejo matar a cualquiera que sepa la verdad, aunque con toda honestidad, no podría importarme menos. Estás mintiendo, susurró Zenobia, la exorcista cayó de rodillas, Durandal cayó al suelo a su lado mientras toda la fuerza de su cuerpo se desvanecía, incapaz de hacer nada más que sacudir la cabeza en un débil intento de negar la culpa de los caídos. Palabras, estás mintiendo, no puede ser, ¿qué razón tengo para mentir? Cocabiel respondió con una sonrisa burlancia. No me importaría menos si las ovejas se enteran de que su pastor está muerto, los humanos no valen mi tiempo de todos modos. Él frunció el ceño, no, lo que me molesta es que, después de todo lo que pasamos para arrinconar tanto al cielo como al infierno, ese bastardo de Azazel tuvo el descaro de ordenarnos que nos retiráramos. Para empeorar las cosas, los 3 lados de repente se levantaron y decidieron que no tiene sentido continuar la guerra. No puedo soportarlo. Gruñó apretando un puño con tanta fuerza que en realidad comenzó a sangrar. Puedes imaginar la humillación que sentimos cuando ese bastardo nos ordenó a nosotros, a sus propios hombres, bajar nuestros puños levantados cuando estábamos en la posición perfecta para dar el golpe final a ambos nuestros enemigos. Incluso tuvo la audacia de decir que nunca habría otra guerra. No me jodan. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué diablos estábamos luchando en primer lugar? Y con eso, Shirou entendió. Con esa diatriba enfurecida, llena de veneno y amargura, Faker finalmente entendió qué era lo que estaba llevando a Fallen Star of Haven a tales extremos. Cocabiel era un guerrero. Al igual que Lancer, vivía para la lucha y probablemente hubiera estado tan feliz de morir en la batalla como de quitarle la vida a su enemigo. Sin duda, había visto a innumerables camaradas encontrar su fin en las lanzas sagradas de los ángeles o ser consumidos por el fuego del infierno del diablo, solo para perseverar, porque ¿qué más se podía hacer en una guerra sino matar a tu oponente? Finalmente, a pesar de ser superados en número por ambos bandos, los ángeles caídos se encontraron en una posición para asestar un golpe mortal a las otras 2 facciones bíblicas, que quedaron sin líderes debido a las muertes de Dios y los viejos Satanás. Un golpe que Cocabiel habría estado demasiado ansioso por dar si su líder hubiera dado la orden. Se dio la palabra, pero no para atacar. En cambio, Cocabiel solo podía mirar con incredulidad ya que, a pesar de sus sacrificios para llegar a este punto, su líder, Azazel, fue el primero en llamar a la retirada y, como para clavar el clavo más profundo, prohibir a cualquiera de ellos reiniciar la guerra. O revelar la verdad de la muerte de Dios al mundo. Y así el guerrero se vio obligado a guardar sus colmillos y pretender pastorear las ovejas desatendidas en la ausencia de Dios, ahora el único medio por el cual su raza podría alguna vez aumentar su número como resultado de la muerte del Creador mientras el hijo favorecido intentaba llenar sus zapatos.
Fue un asunto ridículo, tanto que, si no hubiera tanto en juego, Shirou podría realmente compadecerse de los caídos. Si bien su destino no fue tan trágico como el de Emilia, al menos Kokabiel retuvo su libre albedrío, por lo que no era como si pudiera pasar la culpa de sus acciones hasta ahora completamente sobre la cabeza de Azazel. Así que lo que... Shirou gritó, interrumpiendo a Issei antes de que el peón pudiera comenzar a despotricar. ¿Dices que Dios está muerto? Dime algo que no sé, no he creído en Dios desde el momento en que nací, así que no lo veo. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Emilia, exclamó Rías, la heredera Gremory mirando sorprendida a su compañero pelirrojo mientras él se ponía de pie lentamente, sus ojos se abrieron alarmados cuando vio la sangre que corría por su rostro. Estás herido. No es nada comparado con perder un brazo. Shirou le aseguró, sonriendo para sí mismo mientras agarraba la extremidad izquierda en llamas, luchando por controlarla. No es nada comparado con ser apuñalado en el corazón, diablos, ni siquiera se compara con caminar a través del fuego, tratando de ignorar el gritos de la gente a tu alrededor. ¿De qué estás hablando, pagano? Exigió Kokabiel, con el ceño fruncido adornando sus rasgos. Honestamente, ¿estás tratando de decirme que si el conocimiento de la muerte de Dios se hiciera público, los humanos no se verían afectados? Oh, estoy seguro de que habrá algunas consecuencias. Shirou estuvo de acuerdo, su expresión irónica mientras canalizaba algo del ingenio sarcástico de Archer. Pero la cuestión es que no son los humanos los que dependen de los dioses, son los dioses los que dependen de nosotros. Se rió entre dientes ante la expresión de Fallen. Es verdad, ¿no? Desde la antigüedad, los dioses han confiado en la fe de la humanidad para mantener sus poderes. Sin ella, simplemente desaparecen en el éter, o en el mejor de los casos, se convierten en meros espíritus de la naturaleza. Con capacidad limitada para interactuar con el mundo material. ¿Habla en serio? Exigió Issei, goteando de sudor mientras miraba entre el farsante y Kokabiel, que miraba al pelirrojo con interés, y Rías, que parecía estar tan aturdida como él. Buchou, ¿a eso realmente se reduce toda la fe? Probablemente haya más que eso, respondió Rías, con expresión desgarrada mientras mantenía los ojos en Kokabiel, observando cualquier señal de ataque. Pero, por lo que puedo decir, lo que dice Emilia-kun no es del todo equivocado. Con eso en mente, ¿qué es un dios muerto más frente a los cientos que han caído ante él? Shirou continuó, ganándose jadeos de sorpresa de Zenobia, incluso los demonios lo miraban como si hubiera perdido las canicas. De hecho, considerando la frecuencia con la que nos dejan con el extremo corto del palo, se podría argumentar que los humanos están mejor sin nada. Dioses en absoluto. Ja. Me gusta tu forma de pensar, pagano. Kokabiel se rió, echando la cabeza hacia atrás mientras sus hombros temblaban de alegría. De hecho, no tienes idea de lo refrescante que fue soltarse después de estar bajo la atenta mirada de padre durante tanto tiempo. Tratando sin cesar de estar a la altura de sus ilimitadas expectativas, al diablo. Con ese. No, todo lo que hiciste fue huir. Shirou respondió, ganándose una mirada aguda de los caídos. Renunciaste a los ideales que llevaste durante tanto tiempo, incapaz de soportar el peso de tus convicciones, elegiste dejarlas de lado y tomar el camino fácil. Al igual que Archer, Kokabiel había llegado a resentirse de los ideales que una vez acarició, los usó como chivo expiatorio de su sufrimiento, cuando en realidad simplemente se había rendido, incapaz de soportar los compromisos que había asumido para sí mismo. Si Shirou no hubiera dejado de lado sus ideales, tal vez se habría sentido justificado despreciando a los caídos por rendirse. Sin embargo, tal como estaban las cosas, la única diferencia entre él y Kokabiel era que el ángel había caído porque no había podido estar a la altura de sus ideales, mientras que Shirou había dejado de lado esos ideales para proteger algo que consideraban mucho más preciado. Te compadezco. Admitió, los ojos de Kokabiel se abrieron de ira ante la declaración. No porque te hayas caído, solo tienes la culpa de eso. No, te compadezco porque a pesar de que dejaste a un lado tus ideales, no lo hiciste por algo significativo. Sino simplemente porque no pudiste estar a la altura de ellos. ¿Te compadeces de mí? Kokabiel repitió, su expresión indescifrable, una mezcla de rabia y confusión mientras miraba al farsante con incredulidad. ¿Sabes a quién le estás hablando? Soy Kokabiel. La estrella caída de Dios. He luchado y matado ángeles y demonios por igual. Desafié la autoridad del Todopoderoso mismo, y me reí de los presuntuosos demonios que se creían sus iguales. Incluso los dragones celestiales no me temen. Y aún así tienes la audacia de apiadarte de mí.
Te compadezco porque yo era exactamente el mismo, una vez. Shirou admitió con calma, sorprendiendo a los caídos hasta que se callaron. Claro, nunca me opuse a los dioses o demonios, pero sé lo que es dejar de lado tus ideales solo para ser traicionado al final. ¿Quién te crees que eres, muchacho? Exigió Cocabiel, su expresión ilegible, sus ojos tomando cada matiz de las características del Fakertu, vestido con una sábana santa a pesar de afirmar ser ateo. Hizo un gesto hacia las espadas que cubrían el suelo a su alrededor. Tú, que puedes invocar acero como el que pertenece a las manos de los héroes, que puedes bloquear la luz del cielo con un simple escudo, ¿quién eres tú, Emilia Shirou? Era una pregunta que había rondado por la mente de todos al menos una vez desde que se encontraron con él. De hecho, era una pregunta que Shirou se hacía a menudo cada vez que se encontraba frente a un espejo desde que llegó a este mundo donde los demonios iban a la escuela y el líder de los ángeles caídos aparentemente estaba obsesionado con los juegos antiguos de Super Famicom y las revistas porno. Él no era el contraguardián, Emilia, quien firmó un contrato con Alaya y fue condenado para siempre a traicionar sus ideales para proteger a la humanidad como especie. Él no era el amigo de la infancia convertido en amante de Matou Sakura, revivido a través de un uso incompleto de la 3-ra magia por parte de su hermana mayor en un último acto desesperado para salvar su alma. Él no era el admirador convertido en aprendiz público y amante secreto de Tosaka Rin, quien la siguió a la torre del reloj solo para terminar en una complicada relación a tres bandas con su rival y prima lejana, Lubiagelita Edelfelt. Ya no era el maestro de saber, Arturia Pendragon, el antiguo y futuro rey de los caballeros, ni el hombre que le ayudó a aceptar su lugar en la historia al aceptar su pasado. Mientras seguía siendo el hijo adoptivo de Emilia Kiritsugu, había dejado de lado los ideales defectuosos que el Magus Kid roto había transmitido a pesar de sus mejores esfuerzos para evitar que siguiera sus pasos. Él fue el loco que permitió que su Servant fuera devorado por la oscuridad, que dejó de lado sus ideales para salvar a su hermana, ignorando el sufrimiento de su amiga de la infancia hasta que su mente se rompió, obligándolo a matarla después de que ella asesinó a su mentor, su propio hermano. Él era el incompetente que, a pesar de dejar de lado sus ideales, no pudo proteger a aquel por quien los había dejado de lado, pero no tuvo la decencia de unirse a ella en la muerte. Cuando todo estuvo dicho y hecho, ¿quién era Emilia Shirou? Transferir. Declaró una voz profunda, los ojos de Shirou se abrieron cuando una mano blindada lo golpeó en la cabeza, seguido de una repentina oleada de poder, sus circuitos subdesarrollados ardían cuando de repente se llenaron de prana hasta el punto de que casi estallaron bajo la tensión. No se parecía en nada a cuando firmó un contrato con Rin e Ilia para aliviar la tensión de usar el brazo de Archer. De hecho, se sentía más parecido al recuerdo de sacrificar sus circuitos para fortalecer su conexión con Saber, poniendo en marcha su núcleo mágico que había heredado del dragón rojo. ¿Qué diablos estás haciendo pensando demasiado en las cosas, vaca? Issei murmuró, el peón pervertido bajó su mano blindada mientras miraba al farsante. Puede que seas un palo tenso en el barro, malditamente guapo, pero no eres como ese hijo de puta. Puso una mano en el hombro de Shirou. Eres tú y él es un imbécil. Así que deja de deprimirte y patéale el trasero. Youdou, Shirou murmuró, mirando al pervertido con incredulidad sorprendida, solo para burlarse, empujando su mano blindada a un lado con una sonrisa genuina mientras caminaba hacia la forma de espera de Cocabiel. Gracias, Issei. El peón tenía razón. ¿Qué importaba quién era? Estaba demasiado familiarizado con dejar de lado el pasado para seguir avanzando. Si bien nunca olvidaría a las personas a las que había fallado, tampoco permitiría que le impidieran salvar a las que pudo. Saber no hubiera querido que se rindiera. Rin lo mataría si se atreviera. Sakura lo alentaría a seguir avanzando, e incluso Archer, como el idiota que era, lo desafiaría a alcanzarlo. Nació de los fuegos de la Cuarta Guerra del Grial, forjado por las manos del arrepentido Magus Killer y templado por los desastrosos eventos del quinto toque del cielo. Había sido presa del hijo de la luz de Ulster, había desafiado la fortaleza de la bruja de la traición, se mantuvo firme ante la ira del hijo de Zeus e incluso desafió al rey de los héroes a un combate mortal. ¿Me preguntaste quién soy y Cocabiel? Shirou gritó, con una sonrisa irónica adornando sus labios mientras alcanzaba el nudo que sostenía el sudario de Martín, soltándolo con una floritura mientras miraba fijamente al ángel caído. Soy el hueso de mi espada.